Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8:21. Damos la bienvenida al licenciado Juan Cubi, experto en temas de desarrollo. Licenciado Cubi, bienvenido con este tema del subsidio eléctrico a las compañías mineras que operan en el país, una de varias aristas tantas veces denunciadas de los perjuicios que genera la minería para Ecuador, sale oficialmente a la luz. Su opinión. Buenos días, Gustavo, gracias por el espacio. Una disculpa por el atraso, pero sabe que con los apagones del tráfico colapsa en la ciudad de Cuenca. Así es que no pude alcanzar a tiempo la entrevista. No se preocupe, estamos aún a tiempo y por eso lo estamos haciendo. Bienvenido. Perfecto, muchas gracias. Mire, habría que ver qué otras industrias se benefician de esos subsidios. No se olvide que además de las mineras, se ha expandido la producción camaronera en este país, que es tan devastadora de la naturaleza y de los derechos como la minería. Y yo entiendo también que es una industria que tiene una serie de beneficios. Lo que hay que discutir aquí es si este modelo de producción funciona para este país. Porque mire, le vamos a pedir a las mineras que suministren su propia electricidad. ¿Y cómo lo van a hacer? Que van a construir sin ton ni son hidroeléctricas, violentando los derechos de comunidades, de los derechos de la naturaleza, van a instalar mega generadores eléctricos que contaminen el ambiente. No es un problema que se va a resolver con esta decisión del gobierno, es una decisión parcial. Es bueno que lo hayan transparentado, algo que ya se conocía, que se diga exactamente cuál es el volumen de electricidad que consumen, para ver cuánto de eso está afectando el consumo fundamental, que el consumo primero de las familias y luego de la actividad productiva que genera mayor empleo en este país. De manera que la discusión es mucho más compleja que simplemente ponerle este límite, que hay que reconocerlo, es importante, pero es insuficiente. Pero además, licenciado Cubi, muy buenos días. Ha entrado en discusión este pronunciamiento que hace la Cámara de Minería diciendo que no tienen ningún subsidio, que lo que en realidad hay es una tarifa reducida que se ha establecido de manera técnica, es lo que han dicho, pero deberíamos entender que al ser una tarifa reducida ya es esto un subsidio. Pero obviamente, yo no sé, a lo mejor eso es un eufemismo para encubrir lo que significa un subsidio, pero si usted paga menos por el costo de 1 kilovatio hora de electricidad, menos que cualquier familia ecuatoriana, eso significa que se está beneficiando de algún, no sé, desde un punto de vista técnico, político, pero es un beneficio, obviamente, puede ser un beneficio indirecto, encubierto, pero es una forma de subsidiar el consumo eléctrico de esas empresas, Rosana. Son temas realmente delicados, Adrián Castro. En ese mensaje que lo puso ayer en redes sociales, que tiene que ver con legislación que se está tratando de reformar en la Asamblea Nacional, hablaba de que solamente en este proyecto minero Mirador se estaba consumiendo la energía eléctrica equivalente a 2 ciudades del tamaño de Cuenca. Mire, Gustavo, tenemos un problema y yo lo quiero advertir. Esta decisión de permitir que el sector privado se autoabastezca tiene también una trampa, porque aquí el argumento que están utilizando los empresarios es que como el Estado no tiene la capacidad, a ellos no les importa que existe estiagio, que existe un problema estructural del acceso al agua. Como el Estado no puede, vamos a ser nosotros los que vamos a proveer de electricidad. Y ese va a ser el gran negocio del sector privado, porque no solamente van a invertir en provisión de electricidad para cubrir sus necesidades, sus demandas, probablemente van a vender al público también, pero a un precio estratosférico, ¿sí? Pero seguramente van a pedir una serie de beneficios para hacerlo. Seguramente negociarán diésel subsidiado, seguramente buscarán garantías del Estado para después de unos años decir que no tienen capacidad para pagar las inversiones. Es decir, siempre hay estas estrategias que lo único que apuntan es a beneficiar los bolsillos de sectores particulares, de sectores privados. Y eso es absolutamente, absolutamente irresponsable e insensible con la tragedia que vive el país. Debería haber un sector que diga cuánto vamos a poner, un sector empresarial que va a decir cuánto vamos a poner para contribuir a salir de la crisis energética. No, seguramente aquí están pensando ya en jugosos negocios alrededor de la privatización de la electricidad.
¿Considera entonces, Juan, usted que efectivamente todo esto tiene como principal objetivo avanzar en materia de privatización? Ya está una ley en la Asamblea Nacional con el carácter de urgente precisamente para tratar, entre otras cosas, este tema, el poder ampliar la participación del sector privado en la generación energética, pero quizás efectivamente apunta allá. Rosana, hay algo más perverso. En este país prácticamente se ha boicoteado, se ha conspirado contra la posibilidad de generar una capacidad de provisión de energía eléctrica sostenible y que fuera de alguna manera planificada en función del crecimiento de la demanda. Y eso ya lo han dicho varios expertos. Sí, llevamos, ¿cuántos? 10, 15 gobiernos que han hecho una serie de inversiones mal hechas, una serie de obras de infraestructura mal hechas, y habría que sospechar que detrás de eso había siempre la intención de provocar el fracaso de la provisión pública de energía eléctrica. ¿Para qué? Para viabilizar o para justificar la posibilidad de privatizarla, porque siempre hay grupos de empresarios privados que siempre han estado detrás de este jugoso negocio que es la venta de electricidad. Por lo tanto, habría que analizar hasta qué punto ha habido una suerte como de una instigación de estos sectores empresariales para el fracaso del Estado. Ahora, como experto en temas de desarrollo, ¿cómo ve usted el tema de la electricidad en Ecuador? Se sabe de la situación financiera del gobierno, del sobreendeudamiento del país con una gigantesca deuda que nos tiene a todos de una u otra manera afectados y agobiados con esta crisis que está pegando fuerte a todos los sectores. Se habla ya de 3.000 personas, me parece que era la cifra, 3.600 despedidas en el mes de septiembre. ¿Cómo asumir este tema con los menores costos sociales para Ecuador? Bueno, hay que tomar medidas urgentes porque el tema de la electricidad es grave, eso es indudable. Ya nos metimos en este berenjenal, habrá que ver cómo salimos, pero lo que no se puede es obviar qué se va a hacer en los próximos años. Y eso implica dos cosas, Gustavo. Por un lado, el tema del financiamiento del Estado. Es decir, mientras sigan existiendo en una cantidad de sectores que lucran, que medran del Estado, que no cumplen con sus obligaciones tributarias, obviamente que el hueco fiscal, el déficit no va a ser posible, cubrirlo. Pero por otro lado, tiene que asumirse seriamente lo que significa la provisión de electricidad con prioridades. Yo considero que en el actual estado del mundo, del planeta, de los derechos de la gente, la electricidad es casi como el aire que respiramos, es decir, todo el mundo debería tener acceso a electricidad en sus hogares. Bueno, esa es una prioridad. Y eso implica una planificación donde se plantee cuáles son las necesidades prioritarias y en función de eso se va generando, asegurando el acceso a la electricidad. Pero lo que no se puede hacer es actuar en función de ciertas estrategias de sectores privados que no tienen ningún tipo de conciencia respecto de las necesidades y los derechos de la gente. Caso concreto, nos venimos a darnos cuenta ahora de que ha habido una provisión con dedicatoria para el sector minero desde hace muchos años. Pero esto, no solamente esto lo sabíamos. Sí, pero se ha ido incrementando, porque lo que no dicen es cuánto de eso se ha ido incrementando con la aprobación de las concesiones mineras y con el inicio de estos megaproyectos. Y entonces, ¿cómo sostenemos un país en el cual el Estado prioriza a estos sectores que no es cierto ni que generan empleo, ¿sí?, en grandes proporciones, ni que están generando grandes ingresos o riqueza para distribuir en el país? Es una falsedad, como ocurrió con el petróleo. Sin embargo, ahora, claro, como estamos con la soga al cuello, entonces el gobierno decide hacer cualquier cosa para salir del atolladero, además con una visión totalmente electorera. Y eso no funciona así, Gustavo. Yo creo que hay que pensar seriamente en cómo definir cuestiones básicas de la planificación de un Estado. Estos acuerdos como este del subsidio eléctrico a las compañías mineras se cuecen usualmente tras bastidores y tenemos que aprender de las experiencias. Recientemente aquí en Cuenca se dio un curso para periodistas de minería responsable. Hasta donde conocimos no hubo realmente ningún periodista que se precie, esperamos no ofender a nadie, vimos a muy poca gente, no reconocimos a ninguno de los periodistas que usualmente hacen esta tarea aquí en la ciudad de Cuenca, en este curso de minería
responsable que se hizo en las cámaras de la producción. En todo caso, en este curso estuvo abriendo el telón el embajador de Canadá, país con el cual se está avanzando, se está negociando un tratado bilateral, y trascendió justamente en esos días de que dentro de ese tratado hay también un documento de confidencialidad que es parte de estos acuerdos. Habría que exigir al gobierno nacional que este sea un tema que se trate con transparencia, dada la altísima injerencia a nivel mundial, y aquí en la provincia de la Azuay y en nuestro país, de la minería canadiense en asociación frecuente con la minería china. Gustavo, no me sorprende lo que usted me acaba de señalar, no lo conocía, pero así han operado toda la vida estos sectores, no solo en la minería, en otro tipo de inversiones. Solo le voy a contar una anécdota. Cuando estuvimos en la Asamblea Constituyente en Montecristi, había un equipo de gente que iba a promocionar la minería responsable y tenían unos videos donde supuestamente era un paraíso, ¿no? Luego de que perforaban unos huecos gigantescos, se convertían en unos lagos turísticos. Toda una mentira, ¿no? Toda una estrategia de marketing para justificar que en efecto la minería a cielo abierto o la minería a gran escala era una bendición para cualquier país. Pero nunca decían qué es lo que negociaban por debajo, como usted acaba de señalar. ¿Qué ha pasado 20 años después o 15 años después de esa decisión, de ese acuerdo? Tenemos los problemas que estamos enfrentando ahora con la minería. No solo el tema del consumo de electricidad, toda la afectación social y ambiental que están provocando en las zonas donde están instaladas las mineras son por demás obvias. Hay medios de comunicación a periodistas, como usted señala, yo siempre reconozco el papel de ustedes, de Antena 1, antiguamente era Ondas Azuayas, reconozco ese papel que siempre se jugaron por la defensa de los derechos fundamentales de la gente, el agua para Cuenca, ¿no? Pero esa no es una constante, ¿sí? Más bien existen también otro tipo de tendencias a justificar, a defender, a explicar supuestamente las grandes bondades de la minería, y todos sabemos en qué termina eso. Todos sabemos cuáles son esas consecuencias, de manera que lo que usted me está contando no me llama para nada la atención. Bien, hay mensajes muy claros que se van dando, que surgen también de esta época tremendamente compleja por la que estamos atravesando los ecuatorianos, y son aquellos que vienen de una empresa que ha jugado un papel histórico muy positivo en el balance aquí en la ciudad de Cuenca, Etapa EP. Uno de sus técnicos sucesivamente ha venido anunciando en los últimos meses de que tenemos que actuar, no solamente prepararnos, sino actuar ya sobre la etapa post-calentamiento global. Él ha señalado de que los cambios que estamos viviendo, iniciando por la disminución radical de los caudales de los ríos, están para quedarse, y que tenemos que, en definitiva, cambiar nuestra actitud hacia la naturaleza, hacia el medio ambiente, hacia la ecología, nuestros cánones y costumbres, nuestras formas de vida. Gustavo, no sé quién sea este técnico, pero no creo que exista una etapa. No creo que exista una etapa post-calentamiento global. El calentamiento global es un proceso que se está acrecentando. No es que va a terminar el calentamiento global y vamos a estar en nuestra situación. Claro, bueno, no, él habla en el sentido de que se han dado ya cambios que los consideramos usualmente como de temporada, pero que estos están para quedarse. O sea, estamos en plena era del calentamiento global, y al paso que vamos, eso no solamente es irreversible, sino que va a irse profundizando. Que el tema es más bien corrijamos, quizá lo que él señalaba era de adaptación al calentamiento global. En eso tiene usted la razón. Claro. Yo creo, Gustavo, que hay que plantearse una estrategia de carácter global. Hacerlo como país, como ciudad, puede servir en pequeñas proporciones para compensar esta tendencia terrible a la destrucción de la vida, pero eso es un problema global. Llevamos 500 años de un sistema productivo a nivel global que es totalmente desquiciado e irresponsable.
que cree que los recursos del planeta son inagotables, que se puede continuar, por ejemplo, con esto de producir cosas como obsolescencia programada para que la gente tenga que cambiar cada 2 años de cualquier producto, de un celular, de un secador de pelo, de un vehículo. Eso no tiene ya sentido, no tiene la más mínima lógica desde la perspectiva de la defensa de la vida. Eso es lo que tiene que cambiarse. Y eso no es simple, porque a nivel global usted se ha dado cuenta que existen grandes intereses que cuestionan incluso el calentamiento global, que financian estudios para decir que eso no está ocurriendo, que eso son etapas del planeta Tierra que ya han ocurrido con anterioridad y que por lo tanto de estas saldremos indemnes, como siempre. Ese es el gran problema, Gustavo, y ese es un debate geopolítico. Yo como he hablado con usted tantas veces, es como el narcotráfico. No es un problema del país, no es un problema del Ecuador, es un problema global. Y si no se lo asume globalmente, es muy difícil resolverlo. Sí, creo que hay también mucho que hacer, empezando por las personas, los gobiernos locales, los gobiernos nacionales, para realmente adaptarlos de mejor manera a lo que estamos viviendo, licenciado Cubi, y con las pocas perspectivas que existen de que esto pueda cambiar para bien en una forma radical. Le dejamos en su comentario final, agradeciéndole por su presencia. Sí, Gustavo, yo entiendo su llamado a la responsabilidad individual. Claro, hay que empezar por algo. El tema es que todo lo que podemos hacer los individuos frente a las lógicas del capitalismo pueden resultar acciones absolutamente inocuas. Eso es lo grave. Por más conciencia, por más voluntad, si no existen decisiones de carácter global, difícilmente salimos del entrampamiento. Gracias por su presencia nuevamente. Han escuchado al licenciado Juan Cubi, experto en temas de desarrollo. Son las 8:37. Seguridad es confianza. Confianza es Coperco.